Bienvenidos a Galaxia Sonora. Hoy no es un capítulo cualquiera. Hoy llegamos al final de Tron Ascendencia Bien Común, una historia que nos ha llevado al corazón de la ascendencia Chiss, donde la estrategia es ley, el sacrificio es necesario y el bien común siempre está por encima de todo. A lo largo de este audiolibro hemos acompañado a Tron en decisiones imposibles, alianzas frágiles y batallas que no siempre se libran con blasters, sino con inteligencia, lealtad y visión de futuro. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir cada momento junto a nosotros. Ahora sí es momento de cerrar este viaje. Capítulo 26. Lo siento, Patriel Lacuni, dijo Lackfro, encogiéndose de hombros con impotencia ante la mujer. No sé más sobre Haplif ni los demás Agbui que lo que les he contado a sus investigadores. Sí, entiendo que esa es su posición, dijo Lacuni, clavando la mirada en Lackfro como si intentase ver el fondo de su cerebro. Lo único que le pido es que vuelva a pensar en todo, que lo piense muy detenidamente. Lackfro se obligó a sostenerle la mirada con un punto de enojo empezando a mezclarse con su frustración y nerviosismo. ¿Aquella era su posición? ¿Qué se suponía que significaba eso? Ya se lo he contado todo, dijo. Si quiere más, tendrá que preguntarle al consejero Lakuviv o la alta asistente Lakship. Gracias, dijo la Patriel en un tono aún más gélido. Si sentía alguna antipatía por Lackfro, no había duda de que se multiplicaba por 3 hacia los otros dos. No tenga duda de que el antiguo, enfatizó esa palabra, consejero y su asistente están siendo interrogados más a fondo que usted. ¿Han mencionado que los Agbui llevaban un joven codullo y un navegante con ellos?, preguntó Lackfro. Nunca los vi, pero he oído a un par de personas mencionarlos. El navegante se marchó con la nave alienígena, dijo Lacuni. El joven será interrogado en otro lugar en un futuro próximo. Bien, masculló Lackfro. Aún no, ni probablemente con la misma intensidad que a Lackfro y su familia. Los Shodlak y los Codullo eran aliados, y ambas familias eran aliadas de los Irisi. Seguramente habían llegado llamadas desde las alturas pidiendo que no fueran excesivamente duros con el muchacho. Los aliados recibían un trato especial. Los ciudadanos corrientes, los que jamás formarían parte de los altos escalafones de la familia, no tanto. ¿Puedo marcharme ya?, preguntó. Tengo un rancho que mantener. Lacuni frunció los labios. De momento, dijo de mala gana, pero esté disponible por si necesitamos volver a hablar con usted. Tengo un rancho que mantener, gruñó él levantándose. ¿Dónde quiere que ascendencia es muy grande?, replicó Lacuni. Una cosa más. Su hija mencionó una joya que le regalaron los Agbui y se perdió. ¿La encontraron? No, dijo Lackfro, sin titubear. En realidad, había mentido tantas veces a Lacris sobre aquello que ahora las palabras le salían de la manera más natural. Esta vez, al menos, a diferencia de las otras que le había respondido aquello a su esposa e hija, no sintió ninguna punzada de culpabilidad. «Qué lástima», dijo Lacuni, mirándole fijamente a los ojos. «Avísenos si aparece». «Descuide», dijo Lackfro. «Será la primera en saberlo». «Lo siento, General Supremo», dijo el capitán Samacro. «No puedo contarle más». «Entiendo», dijo Bakif, mirándolo mal desde detrás de su escritorio. Como era de prever, todos y cada uno de los oficiales de Tron habían contado la misma historia. El halcón de primavera fue atacado, quedó parcialmente inutilizado y fue brevemente abordado. Solo la oportuna llegada del Alcaudón Gris y las naves de guerra de las familias Chodlak, Erigal y Pomrio lo habían salvado de ser destruido. Los asaltantes habían aparecido muertos en la celda del Halcón de Primavera, víctimas de pequeños dispositivos fin del mundo instalados en sus cuerpos por su empleador desconocido. El comandante del Alcaudón Gris, el capitán Apros, había sido muy alabado por las 3 familias por sus actos. Apros les había dado las gracias pública y encarecidamente por su oportuna llegada, a tiempo para salvar al Halcón de Primavera del desastre. Las familias habían aceptado ese agradecimiento gentilmente y le habían recordado a todo el mundo que primero eran Chiss y después Chodlak, Erihal o Pomrio. En ese punto, en opinión de todos, el incidente quedó superado. Extrañamente, nadie tuvo tiempo para explicar qué hacían tan lejos de la ascendencia. Lo peor era que, probablemente, Bakif jamás sabría toda la verdad. Desde que se inició el despliegue de caminacielos a bordo de las naves de la Ascendencia, con el velo de secretismo que las envolvía, imperaba una curiosa pero necesaria dicotomía entre leyes y procedimientos. Los oficiales de puente que estaban enterados de las caminacielos tenían prohibido hablar de ellas, ni siquiera entre sí.
Del resto de oficiales y guerreros solo se esperaba que obedecieran las órdenes D, aceptasen lo que sucediera sin rechistar, cumplieran su deber y no se metiesen donde nadie los llamaba. Por algún motivo, Thrawn había involucrado a su camina-cielos en lo sucedido sobre un planeta remoto y anodino. El resultado era que solo Thrawn podía contarle libremente a Vakif toda la verdad sobre el asunto. En circunstancias normales, Vakif lo habría arrastrado hasta su oficina para preguntárselo abiertamente. Pero, en un giro aún más inaudito de los acontecimientos, las tres familias afectadas, junto a sus variados aliados en la Sindicura, parecían estar bloqueando activamente cualquier investigación de la flota en general y de Vakif en particular. Sus relatos sobre la interrupción del ataque contra sus naves de guerra familiares y el carguero enemigo que intentó esquivar dos cañoneras a la fuga demasiado tarde encajaban a la perfección con las declaraciones de los oficiales del Halcón de Primavera. La Sindicura había archivado el caso y estaba claro que no tenía ninguna intención de reabrirlo. Aliados de los Irisi, Dasklo y Plick, todos haciendo enormes esfuerzos por evitar que un alto capitán Meat tuviera que testificar ante la flota y, muy probablemente, terminase en problemas. Un oficial Meat por el que muchos de ellos, además, sentían un desprecio que bordeaba el odio. Una paradoja envolviendo un enigma que envuelve un misterio. ¿Le ayudaría si le prometo que todo lo que diga será considerado confidencial?, preguntó Vakif, haciendo un último intento. Lo siento, General Supremo, dijo Samacro secamente. Hay un reglamento y no tengo más remedio que obedecerlo. Tendrá que preguntarle al alto capitán Thrawn. Vakif lo miró. Había notado algo en su tono. No le gusta Thrawn, ¿verdad, capitán? Samacro titubeó. ¿Se me permite hablar con libertad, señor? Claro. No, señor, no me gusta, dijo Samacro. No creo que entienda cómo funciona nada que no sea la flota y creo que no es un buen modelo para sus oficiales y guerreros. Lleva las cosas al límite. Se toma ciertas licencias con las órdenes y, en general, actúa de una manera que antiguas generaciones de oficiales de la flota considerarían sencillamente escandalosa. Pareció armarse de valor. Pero, en realidad, eso no importa. Es un comandante excelente y sabe manejar esta nave. Incluso sus corazonadas más disparatadas suelen ser acertadas y siempre nos saca de todas las tormentas en las que podamos encontrarnos. Siempre. Habla como un buen primer oficial, comentó Vakif. Esa es la cuestión, señor, dijo Samacro. Soy el primer oficial del Halcón de Primavera. El alto capitán Thrawn es el comandante del Halcón de Primavera. Mi opinión sobre él es completamente irrelevante. Soy un oficial de la flota, él mi comandante, y le seguiré y obedeceré sus órdenes lo mejor que pueda. Punto final. Vakif inclinó la cabeza. Como le digo, capitán, un buen primer oficial. Señaló la puerta. Puede retirarse. Gracias por su tiempo. Durante unos instantes después de que Samacro se hubiese marchado, Vakif se quedó mirando la puerta, pensativo. Sí, tendría que preguntarle a Thrawn. Pero todavía no. No hasta que las cosas se hubieran calmado o surgiera una nueva amenaza o conflicto interno que distrajera la atención de la Sindicura. Por el momento, lo más esencial era recopilar más información sobre aquellos nómadas culturales Ahbui que extrañamente parecían estar en el centro de todo. El Consejo necesitaba saber quiénes eran, de dónde venían, para quién trabajaban, si es que trabajaban para alguien, y cuáles eran sus intenciones. Por desgracia, de momento, aquellas investigaciones las estaban haciendo las tres familias afectadas. Pero eso pronto cambiaría. Fuerzas de la flota también se habían visto involucradas, por lo que era perfectamente lógico que el Consejo se sumase a la partida. Probablemente a las familias no les haría ninguna gracia, ni a la Sindicura. A Vakif no le importaba demasiado. Samacro pensaba que podía haber ido mejor, mientras iba desde la oficina de Vakif a la zona de aterrizaje de lanzaderas, pero también habría podido ir peor, mucho peor. Su voto de silencio, basado en la presencia de Cherry en el puente del Halcón de Primavera, era pura invención, por supuesto. Seguía al pie de la letra el reglamento, sin duda, pero estaba a años luz de su espíritu. Si Vakif le hubiese exigido una respuesta y él hubiera seguido negándose a darla, ya estaría camino de una celda. Pero estaba bastante seguro de que Vakif no forzaría tanto la situación. En aquel momento, la Sindicura estaba en modo defensa propia, decidida a barrer lo que hubiera pasado hasta debajo de la alfombra, y el Consejo no estaba interesado en levantarla. Quizá más adelante, cuando las familias hubieran pasado a otros asuntos, pero no en esos momentos.
Lo que más le preocupaba era que, por lo que sabía, nadie había mencionado la absurda historia que le había contado a Talias. Y deberían. La patraña que le había soltado de que Amanecer era la última fortaleza del remanente Nicardún debería estar provocando un escándalo en la cúpula de la asamblea. Debería haber indignación, desprecio y síndicos pidiendo la cabeza de Thrawn por haber ideado semejante ridiculez. Pero no pasaba nada. ¿Eso significaba que Talias no era una espía? Samacro frunció el ceño. Por supuesto que no. Lo único que significaba era que ella o su supervisor habían decidido ocultar la historia, esperando una mejor oportunidad para colgársela al cuello a Thrawn como una soga. Pero ese momento llegaría. Italia sería desenmascarada, y se iba a arrepentir muchísimo, porque su traición no sería solo un ataque a Thrawn, sería un ataque contra toda la flota de defensa expansionaria, contra todos los oficiales y guerreros que arriesgaban sus vidas cotidianamente para proteger a los habitantes de la ascendencia Chiss. Y eso no podía permitirse de ninguna manera. Que esperasen, que tramasen lo que quisieran, que eligieran su momento y lugar. Cuando la misión que le asignaron a Killori definió su trabajo como guiar a una persona sin nombre en una nave sin bandera, estuvo bastante seguro de lo que se iba a encontrar. No se equivocaba. Lamento no poder hacerle un informe mejor, se disculpó cuando se le terminaron las palabras. Cálmese, navegante, dijo Jixtus, con sus dedos enguantados dando suaves golpecitos en el borde de su silla de contorno. No esperaba que esto fuera el final de la ascendencia Chiss. Son más resistentes que eso. Hizo una pausa y Killori tuvo la sensación de que esbozaba una sonrisa diabólica bajo su velo negro, aunque quizá no tanto como creen. Jixtus hizo una pausa, encogiendo ligeramente los hombros, bajo su toga. Pero tenía razón en que debía preocuparme por ese oficial Chiss. A partir de ahora tendré en cuenta al alto capitán Thrawn en mis futuros planes. Se lo recomiendo vivamente, dijo Killori, con sus aletas de las mejillas agitándose. Me gustaría poder darle alguna pista sobre cómo derrotarlo. La derrota no siempre es necesaria, dijo Jixtus. El aislamiento y la neutralización pueden resultar igual de efectivas. Mi preocupación más inmediata es el hecho de que dejasen el cadáver de Haplif. Los Chiss podrán examinarlo. Eso no fue decisión mía, dijo Killori, apresuradamente, notando que sus aletas empezaban a temblar. Shimkif vio que el ranchero Sodlak lo había matado y le ordenó al piloto que nos sacase de allí. Repito, navegante, cálmese, dijo Jixtus, más severamente. Los Grisk solo culpan a quien lo merece cuando nos fallan. Cada uno de nuestros servidores es responsable únicamente de sus decisiones y actos, no de los ajenos. Sí, señor, dijo Killori, sintiendo que sus aletas y tensión se calmaban. Grisk. Nunca había oído de ninguna especie con ese nombre, ni ninguna facción si lo era, ni alianza, ni banda, ni nada. Ningún nombre por sí solo ofrecía mucha información, pero al menos tenía un nombre para los que lo habían manipulado todo. ¿Se ha acabado?, preguntó. Es decir, ¿me necesita para algo más? De verdad, navegante, me sorprende, dijo Jixtus. ¿Ha olvidado su otro mandato? Killori frunció el ceño. Disculpe, señor. Le dije que descubriera cómo navegan los Chiss por el caos, le recordó Jixtus. Para eso lo necesito, y eso es lo que hará. Sí, señor, dijo Killori. El pesar de su corazón, que había empezado a aliviarse, volvió a caerle encima como una losa. Haré todo lo que pueda. Sí, no lo dudo, dijo Jixtus serenamente. Como le he dicho, solo culpamos a quien nos falla. Alta capitana Lakinda, me dicen, dijo el síndico Cistalmu en un tono estudiadamente despreocupado, que su familia está descontenta con usted. Algo he oído, síndico Cistalmu, dijo Lakinda, con su larga experiencia permitiéndole mantener una voz y expresión absolutamente neutras. Entenderá que no puedo comentar nada al respecto. Por supuesto, dijo Cistalmu. Lo entiendo. Lakinda asintió. Apostaba a que lo haría. Los Sodlak no solo estaban descontentos con ella, estaban furiosos. El patriarca en persona había mandado un mensaje reprendiéndola por no haberse hecho con la mina de Nyx para ellos. A pesar de que, a aquellas alturas, la investigación de la Patriel de Selwys seguro que había revelado pruebas de que todo había sido un fraude. La propia Lakinda probablemente nunca conocería los resultados de aquella investigación. La bruma de secretismo que se había extendido sobre aquel asunto era tan asombrosa como ligeramente aterradora. Dadas las circunstancias, seguramente prefería no saber qué estaba pasando entre los Shodlak y sus aliados en esos momentos, pero quizá no tenía elección. Los Irisi eran unos de los aliados más firmes de los Shodlak.
y su invitación ese día a la oficina del síndico Sistalmu podía formar parte de las repercusiones de sus maniobras y acuerdos secretos. Si le pedía que le contase todo lo que sabía, ¿se podía negar? Había ciertas limitaciones para ese tipo de cosas en la flota, pero la suya había sido una misión familiar, bajo los auspicios de la familia. ¿Las reglas de la flota tenían vigencia allí? Naturalmente, la felicito por su lealtad y discreción, continuó Sistalmu. Recogió su kestis y lo señaló. También estoy bastante impresionado por su lista de éxitos recientes, continuó. Sus campañas con la fuerza de asalto del almirante Aralani han sido impresionantes. Gracias, señor, dijo Lakinda. Debo recordarle que gran parte del mérito de esas victorias es del almirante y su liderazgo capaz. De nuevo, lealtad y discreción, dijo Sistalmu, inclinando la cabeza hacia ella. Los Irisi valoramos mucho ambas cualidades. ¿Qué es adoptiva meritoria Shodlak? Sí, dijo Lakinda, con un regusto amargo en la boca. El primer oficial de la Verano, menospreciándola porque él era un sangre y ella no. Pero ese abismo podía desaparecer pronto y de la peor manera. Además de la ira y la frustración que emanaba de la oficina del patriarca, habían llegado peticiones de que Lakinda fuera apartada completamente de la familia. En aquel momento no eran peticiones muy ruidosas, pero notaba que estaban creciendo tanto en número como en intensidad. ¿Qué sería de ella si lo hacían? ¿La reasignarían a su antigua familia de vuelta en la sombría comunidad agrícola Oyokal de la que había huido cuando se unió a la flota? Y lo más preocupante, si no era Shodlak, ¿cuál sería la respuesta del Consejo de Jerarquía de Defensa? En teoría mantendría su rango, pero ¿decidirían que no podía seguir siendo comandante de nave? Pero el estatus familiar no importa en la flota, añadió, tanto para sí como para Sistalmu. Por supuesto que no, coincidió Sistalmu, ni debe hacerlo. Por otra parte, tener una posición familiar fuerte no le hace daño a nadie, tanto para tener voz en futuros empeños como para amortiguar los accidentes inesperados de la vida. Arqueó las cejas. Dígame, alta capitana, ¿qué le parecería ascender de adoptiva meritoria aprobada? Lakinda notó que se quedaba boquiabierta. Había dado por supuesto que Sistalmu la había convocado para sonsacarle más detalles sobre el fiasco del Nix o, sencillamente, ofrecerle su apoyo moral ante sus problemas con su familia. La sugerencia de que estaba dispuesto a apoyar su ascenso era lo último que esperaba. ¿Puede hacer eso?, preguntó. Necesito la aprobación del patriarca para iniciar mis pruebas, y como dice, toda la familia está descontenta conmigo. Sistalmu soltó una débil risotada. Oh, dudo que nuestro patriarca fuera capaz de hacer cambiar de opinión al suyo sobre absolutamente nada, reconoció. Los Shodlak han sido unos buenos aliados, pero su actual patriarca es un león viejo y testarudo. No, alta capitana, me ha entendido mal. No la estoy animando a que realice las pruebas con la familia Shodlak. Le ofrezco la posibilidad de convertirse en probada de los Irisi. Oh, balbuceó Lakinda. Sistalmu ofreciéndose a quitarle a los Shodlak de encima era lo penúltimo que esperaba. Yo no sé qué decir. No es necesario que responda ahora, dijo Sistalmu. De hecho, me preocuparía que no se tomase un tiempo para considerar la oferta, pero debe saber que es auténtica, sincera y buscada, además de completamente abierta. Tómese todo el tiempo que necesite y contacte conmigo cuando tenga la decisión. Lo haré, dijo Lakinda. Sepa que acepte o no, me siento muy halagada y honrada por su ofrecimiento. No lo haríamos si no pensásemos que lo merece. En todo caso, estoy seguro de que tiene otros asuntos que requieren de su atención, así que me despido de usted, por ahora. Gracias, síndico, dijo Lakinda, levantándose. Tomaré una decisión lo antes posible. A su ritmo, alta capitana, dijo Sistalmu. Buenos días. Al cabo de un momento, Lakinda caminaba por el pasillo, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Probada de los Irisi. Ni en los confines más remotos de su imaginación habría concebido semejante idea. Sí, la consideraría muy seriamente. Como le había dicho un viejo bromista de su pueblo mientras se levantaba del suelo, cuando ves que el toro ensillado está a punto de tirarte es momento de saltar. Y sinceramente, alta capitana, Cinda sonaba bonito y exótico. La llamada llegó a última hora de la noche, como debían llegar todas las llamadas de aquel tipo, en opinión de Turfian. Ha fallecido esta mañana temprano, le dijo la portavoz Ticlo con voz cansada y tensa, en paz y con su familia presente. Sé que es como quería irse. Como todos, dijo Turfian. Lamento saber que nos ha dejado.
Eran las palabras estándar ante aquellas noticias, Thurfian lo sabía. Pero a diferencia de algunos de los que repetirían esas condolencias en los siguientes días, él lo decía sinceramente. El patriarca Turaki y él habían tenido sus diferencias a lo largo de los años, y Thurfian estaba bastante convencido de que el viejo le tenía antipatía. Pero Turaki había guiado bien y con mano firme a los Smith, y la familia se había fortalecido y había crecido bajo su liderato. Y eso en realidad era lo importante. ¿Los Patriels y usted han elegido ya a su sucesor?, preguntó. Sí, dijo la portavoz. Le hemos elegido a usted. Thurfian notó que se quedaba boquiabierto, con los últimos restos de su aturdimiento soñoliento disipándose. ¿A mí? A usted, confirmó Ticlo. Sé que tradicionalmente el patriarca es elegido entre las filas de los Patriels, pero la confusión que rodea el reciente incidente militar ha evidenciado la necesidad de tener un control firme de los asuntos familiares a escala planetaria. Ninguno de ellos se sentía seguro de poder dejar sus asuntos en manos de sus ayudantes hasta que se eligieran otros Patriels. Sí, es lógico, dijo Thurfian, notando el martillazo de la noticia rebotando en su cabeza. Había trabajado muy duro en las últimas semanas para ascender en el escalafón familiar, pero su objetivo no era más que el puesto de portavoz de Ticlo. Jamás, ni en sus sueños más salvajes, había esperado saltar directamente a patriarca. Hablando de Ticlo, le convenía asegurarse de que no se les hubiera pasado por alto aquella posibilidad. ¿Y usted, señora?, preguntó. El portavoz también es tradicionalmente un candidato viable a patriarca. Lo es, coincidió Ticlo, y me ofrecieron el puesto. Pero no puedo cederle la red de contactos y amigos que he establecido en la sindicura a otro sin más, ni siquiera a usted, sin ánimo de ofender. Descuide, dijo Thurfian. Así que era real, patriarca de los Smith. Un paso gigantesco, pero podía hacerlo. Sabía que podía. El patriarca tenía un ejército de asistentes para ayudarle a supervisar la bulliciosa colmena que conformaba la familia Mead. Ellos se ocuparían de los detalles, dejándole libre para reflexionar y después implementar las decisiones políticas más generales. De hecho, ahora que lo pensaba, se daba cuenta de que el puesto de Ticlo como portavoz le resultaría más complicado. Ese cargo dependía incluso más de los contactos y las relaciones personales, de favores hechos y recibidos, de acuerdos discretos y promesas futuras. Como patriarca, Thurfian tendría que hacer algunas de aquellas cosas, por supuesto, pero sería con sus propios familiares y los patriarcas de otras familias, no con el desbarajuste permanente que era la sindicura. Sí, podía hacerlo. Si los Patriels y usted creen que puedo servir mejor a la familia en esa capacidad, dijo, sobriamente, acepto su ofrecimiento con agradecimiento y humildad. Me esforzaré con su apoyo y orientación en mantener y reforzar el honor, la gloria y el poder de los Smith. Como todos, dijo Ticlo. Y ahora le esperan en la hacienda. El alto asistente Mead Ticlo y un escolta van para su casa. Deberían llegar en 20 minutos, como máximo. Llévese lo que quiera, pero no se preocupe por el equipaje. Alguien se encargará de eso más tarde. La oficina y el personal serán informados cuando usted vaya de camino y los Patriels esperarán para hablar con usted por conferencia cuando esté allí. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, dijo Thurfian. Aunque, mientras llega el alto asistente Civic, puedo empezar a preparar el equipaje. Supongo que volveré a hablar con usted, ¿verdad? Cuando quiera, dijo Ticlo. Enhorabuena, patriarca Thurfian. Que los Smith florezcan bajo su orientación. Patriarca Thurfian. Las palabras resonaron en su mente mientras preparaba su equipaje. Patriarca Thurfian. Una vez se había preguntado, íntimamente divertido, qué pensaría Sistalmu si supiera que Thurfian había ascendido a primer síndico. Se podía imaginar la expresión de Lizzie cuando supiera que ahora era el patriarca de los Smith. Una expresión impagable. Como sería, llegado el momento, la de Tron. Thurfian no guardaba muchos recuerdos, pero la mayoría eran objetos que nunca confiaría a un equipo de mudanzas. Los 20 minutos prácticamente habían pasado y había acabado de empaquetar sus reliquias en robustas cajas de viaje, cuando sonó una llamada a la puerta. La abrió y encontró al alto asistente Civic y un grupo de 4 guardias Mead que se desplegó por el pasillo. «Buenas noches, alto asistente», le saludó Thurfian formalmente, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «Gracias por venir. Mis condolencias por el fallecimiento de su señor y nuestro amado patriarca». «Gracias, primer síndico», dijo Civic con la misma formalidad mientras entraba en la suite y cerraba la puerta. «Patriarca Thurfian,
debería decir. ¿Está listo? Sí, dijo Thurfian mirándolo fijamente. Thivik siempre parecía viejo y demacrado, pero esa noche parecía incluso más viejo. Era evidente que la muerte del patriarca le había afectado mucho. Hay unas cuantas cosas que quiero llevarme. De acuerdo, dijo Thivik, volviéndose a mirar las cajas empaquetadas por Thurfian. Debe sentirse bastante satisfecho consigo mismo, ¿verdad? ¿Satisfecho?, preguntó Thurfian con cautela. Satisfecho por haber recibido el puesto más alto de la familia Meath, dijo Thivik sin dejar de mirar las cajas. Satisfecho por tener más poder del que jamás había soñado. Satisfecho porque sus esperanzas y objetivos, sean los que sean, están a punto de hacerse realidad. Debería estar encogido de miedo, mostrando falsa modestia, replicó Thurfian. Sí, me siento satisfecho, honrado y perplejo. Alguien a quien colocan como cabeza de la familia más grande y noble de la ascendencia Chiis debería comportarse de otra manera. ¿La más grande?, dijo Thivik, en un tono extraño. Quizá, eso deberán decirlo los historiadores futuros, pero ¿la más noble? Se volvió hacia Thurfian y éste tuvo que resistir el impulso de retroceder un paso. Aquella repentina intensidad en la cara de Thivik. Debemos viajar a la hacienda familiar, patriarca Thurfian, dijo Thivik serenamente. Debemos hablar con los Patriels y su personal, y debemos instalarlo en su nuevo hogar. Usted debe descansar bien esta noche y desayunar copiosamente mañana. Los ojos de Thivik parecían brillar intensamente, y después, dijo con su voz adquiriendo un matiz de pesar, le contaré la historia antigua de los Meath, la verdadera historia, tanto tiempo callada, y le hablaré de una terrible arma alienígena conocida como Destello Estelar. Y así concluye Thrawn Ascendencia, Bien Común. Una historia que no solo amplía el universo de Star Wars, sino que nos recuerda que incluso en la oscuridad, el orden, la estrategia y el sacrificio pueden marcar la diferencia. Thrawn no es solo un genio táctico, es el reflejo de lo que ocurre cuando el deber pesa más que el deseo personal. Queremos agradecer profundamente a cada uno de ustedes por acompañarnos en este audiolibro, por su apoyo constante, sus comentarios y por hacer de Galaxia Sonora un lugar donde estas historias siguen vivas. Si disfrutaron este viaje, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en Instagram, donde compartimos novedades, próximos proyectos y más historias del universo Star Wars. Esto no es un adiós, es solo el final de un capítulo, porque en Galaxia Sonora, la historia siempre continúa.